más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Cada vez que me toca predicar o cada vez que me toca preparar un tema, la primera persona que es retada con lo que voy preparando soy yo mismo. Cuando me puse a pensar en la palabra amén y quise pues descubrir, hacer un exégesis, profundizar, comencé a hacerlo de a poquito y de repente me voy dando cuenta del gran contenido que hay sobre el significado de esta palabra. Y nosotros conocemos pues su significado tradicional, que es estar firme, confiar, permanecer. Más o menos eso es lo que nosotros hemos entendido que significa amén. Pero cuando comenzamos a profundizar, descubrimos que aún Jesús se llama a sí mismo el amén. Comenzamos a descubrir que Dios mismo se llama a sí mismo el amén. Y comenzamos a descubrir que la palabra amén está conectada con la misma palabra que se usa para fe. Y descubrimos de que hay una palabra que la conocemos quizá nosotros poco, es la palabra emet, que quiere decir verdad. Y nos damos cuenta que también amén quiere decir verdad, o sea, cuando tú le dices amén a Dios, o a un texto bíblico estás diciendo eso es verdad. Y en algunas porciones de la Biblia, en vez de usar emet, se usa la palabra amén. Todo eso lo voy a estar explicando en esta prédica. Te vas a edificar muchísimo, no te adelanto nada porque para eso viene la prédica a continuación. Espero que aprendas. Agarre su Biblia y diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi hacedor. Démosle un aplauso al Señor. Vamos a ir al mensaje de hoy. Hoy vamos a aprender. Yo creo que no hay día que mi reto no sea enseñarle algo a usted, algo poderoso. Esto va con la canción última que se acaba de cantar, que es Amén. Y creo que la gente que escribió esa canción, espero que hayan sabido la profundidad de la palabra amén. De hoy en adelante usted no va a decir amén solo por decirlo. Va a decir amén porque verdaderamente usted entiende el significado. Quiero leerle 2 versículos bíblicos que son muy comunes nosotros escuchar en una prédica, que terminan con la palabra amén. Dice: a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Y nosotros pues no sabemos la profundidad de ella. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y hasta ahí llega el conocimiento de nosotros para la palabra amén. Siéntese, vamos a elaborar. Estos versículos muy populares que dan una declaración de promesa, dan una declaración de adoración, y estamos acostumbrados a versículos como estos a responder amén, ¿sí o no? Además, ustedes no me dejarán mentir que nosotros a todo le decimos amén. Cuando estamos despistados a veces, no sé si le ha pasado a usted estar en una iglesia que alguien dijo un disparate desde el púlpito y la hermanita estaba bien despistada, viendo quién vendía chicles quizá ahí, y dice amén, y no tenía que haber dicho amén, porque nosotros lo usamos como algo que hay que decirlo.
Entonces el problema es que ignoramos el verdadero significado de esta palabra, tan pequeña, pero muy profunda. Además de lo que le he dicho, amén es una palabra que está amarrada. Porque hay personas que dirán, oiga pastor, pero ¿y qué tiene que ver amén con el lema que estamos predicando? ¿Cuál es el lema? Temor por Dios. ¿Qué tiene que ver amén con temor por Dios? Amén es una palabra, como le decía, que está amarrada en su esencia de significado con un profundo temor por Dios. Literalmente los que deben de decir amén son los que están amarrados con Dios en su relación, que tienen una profunda relación con Dios y un profundo temor por Dios. El que dice amén de todo corazón es el que verdaderamente teme a Dios por el significado de esta palabra. En su bosquejito escriba significado tradicional de amén. Y le quiero explicar qué es lo que generalmente significa para nosotros amén, aún con la alabanza que acabamos de cantar. Es lo que quisimos decir. El problema es que la gente dice más amén por tradición que por convicción. Diga conmigo tradición. Diga conmigo convicción. Qué lindo escuchará Dios un amén de una persona con convicción. Pero qué triste se sentirá Dios escuchar un amén de una persona que lo dice por tradición. Es como un hijo que le diga, papá, tú sabes que te amo. La verdad es que el tono en que me lo dijo ya me dice que no. Pero qué lindo cuando el hijo dice, papá, usted sabe que lo amo, pero con aquella certeza y seguridad. Ninguna palabra en ningún idioma puede describir el significado de amén. ¿Y qué es lo que ha pasado cuando han tratado de traducir amén al español? No han podido. ¿Y qué se ha hecho? Usar la palabra amén. Quizás lo han tratado de traducir al portugués y no han podido. ¿Qué palabra usan en portugués? Amén. Lo trataron de traducir al chino y no pudieron. ¿Cómo se dice amén en chino? Amén. En ruso, amén. En hebreo, amén. En árabe, amén. Entonces ya eso ya me dice mucho a mí. Entonces, amén es una palabra, es una respuesta a una bendición declarada. Eso es lo que significa amén. Una respuesta a una bendición declarada. Si Dios declara una bendición en la palabra, yo le digo amén, pero es que wow, yo la agarro eso porque eso es poderoso lo que Dios me está diciendo. Amén, y sigue mascando chicle. No. Amén se le ha asignado el significado de así sea o así será. Y eso es todo lo que sabemos nosotros. Ahora, el diccionario Strong, que es un diccionario que se encarga de traducir todas las palabras del hebreo al español y del griego al español, hace una traducción basada en el original y traduce seguro, fidelidad, verdaderamente, así sea y en verdad. Eso según el diccionario. Y cuando uno predica, es predicador, es pastor, por lo general se va a este diccionario porque todos los pastores lo tenemos. Strong, si usted no lo tiene, cómprelo. Es gruesosote así, tiene ahí del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y uno aprende mucho. Pero hay que ir más allá. Y cuando uno va más allá, eso en teología se le llama exégesis, de meterse más profundo, a ver qué es lo que puedo sacar de esta palabra. Número 2, vamos a hablar del origen etimológico, o sea, la raíz de dónde viene. ¿De dónde viene esa palabra? Ese es el significado u origen etimológico. Amén viene de la palabra hebrea amán, que significa estar firme. ¿Qué significa? Estar firme. Entonces, si Dios dice, mi hijo va a ir y va a volver a la tierra, usted dice amén. Pero usted le está diciendo, no se preocupe, Señor, aquí estoy firme esperando por usted. ¿Verdad qué diferencia ya? Y estamos comenzando. Significa confiar, significa permanecer y significa soy genuino. Eso significa amén.
Pero si yo digo, ¿cuántos dicen amén? Y todos dicen amén. Gente no genuina dijo amén. ¿Está conmigo? ¿Está ahí? Ahora, viene también de Ali Ma'amin. Ali Ma'amin. Ali yo, Ma'amin creo. Significa yo creo. Ahora, cuando yo digo yo creo porque yo no creía, ¿verdad que sí? Porque si yo creía, entonces yo no puedo decir yo creo, porque yo creo viene de yo no creía, pero ahora creo. Entonces usted no puede decir amén si lo que usted está declarando literalmente no lo está creyendo. Usted dice amén porque usted cree. No hay vuelta atrás. Creer no tiene equivalente, un equivalente fiel en español. Es como, amén es como que si hubiera ese gran precipicio, pero profundo, profundo. Pero yo aquí estoy en esta gran piedra y para colmo de males he sembrado un coso de hierro, he amarrado un cable y me lo he puesto alrededor de la cintura y me aproximo a ver hacia abajo. ¿Y qué miedo voy a tener si estoy amarrado de una gran piedra? Eso es lo que significa amén. Que aunque venga lo peor, aunque el mundo me diga esto colapsa, yo estoy amarrado de una piedra. Eso es lo que significa la palabra amén. Ahora, creer, como le decía, eso es lo que significa. Amén tiene la misma raíz hebrea de una palabra que se pronuncia emuná. Diga conmigo emuná. Apréndase aunque sea esa palabra. A mí esa palabra no se me olvida porque cuando Caris comenzó a hablar fue la primera palabra que dijo. ¿Qué decía? Nadie sabía, pero ella no decía emuná sino amuná. Y tiempos después descubrimos el significado, que quiere decir emuná. ¿Y qué quiere decir emuná? Fe. Quiere decir confianza. Y es que cuando usted dice amén, usa 3 letras hebreas. Una que se llama Aleph, una que se llama Mem y una que se llama Nun. Entonces pronuncia amén. Debajo lleva unos puntitos, son los que son como las vocales en hebreo. La palabra emuná tiene, aunque dice es la Aleph. Y M de emu también es la mem. O sea que emuná tiene 2 letras de la palabra amén, pero son de la misma familia, etimológicamente hablando. Entonces le decía que emuná quiere decir fe, confianza. Entonces cuando yo digo amén, yo tengo que estar confiado. Si usted dijo amén 40 veces en un culto y sale desesperado por el problema que tiene allá afuera, usted desperdició 40 amenes. Usted tiene que salir de esa puerta y abrirla y decir: yo confío en mi Dios vivo, que si estoy agarrado de su mano, nada me va a pasar. Y cuando usted entra por esa puerta, entra y dice: entré al Dios del amén, el Dios que cuando dice algo lo sostiene y no tengo nada que temer, y por eso hoy lo voy a adorar de todo corazón. Pero usted se mete a textear a ver si ya se le solucionó el problemita y cómo está mi mamá, ya está mejor el dolor. Olvídese del dolor, adore al Dios del amén. Y por eso es que a nosotros, a Dios le cuesta hacernos un milagro. ¿Por qué? Porque no tenemos fe. Y también la palabra amén está relacionada con la palabra emet. Pronúncialo conmigo, emet. ¿Qué quiere decir emet? Quiere decir verdad. Y emet tiene igual una alef y una mem, ¿verdad? Y emet quiere decir verdad. O sea que cuando yo digo amén, es verdad. Y cuando algo es verdad, no es mentira. Y cuando algo es verdad, yo no dudo de eso. Y cuando algo es verdad, yo creo de todo corazón. Ahora, el pueblo de Israel la utilizaba para responder a las bendiciones,
a las oraciones y a las peticiones a Dios. Para eso la usaban. Entonces, cada vez que ellos querían bendecir a Dios o Dios los bendecía a ellos, utilizaban la palabra amén. Como diciendo, lo creo, así soy, estoy listo, estoy preparado, me lo merezco. Eso es lo que estaban diciendo. Vamos a ir al número 3. Número 3, uso de amén en la historia. ¿Cómo se ha usado amén a través de toda la historia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, después del Nuevo Testamento hasta ahora? Y en el siglo II, o sea, 200 años después de que Jesús naciera, o 200, entre 100 y 200 años, ese es el siglo II, alguien tomó las letras de amén, la alef, la men y el mem y la nun, y hizo un acróstico. Agarró la alef y puso el, que quiere decir Dios. Agarró la mem y escribió melech, que quiere decir rey. Y agarró la nun y puso Neemán. Entonces, él puso el acróstico alef, men, nun, alef, el, Dios, m, melech, y nun o n, Neemán. Ahora, el significado de esto es: Dios cumple su promesa. Y también significa Dios Rey fiel. O sea, del año 100 para acá, cada vez que un israelita decía amén, estaba diciendo: Dios cumple su promesa. Dios Rey fiel. Escriba eso. Cada vez que diga amén, entienda que estamos diciendo: Dios cumple su promesa. Amén. Aunque repita, aunque venga a orar, y la única palabra que usted va a decir en toda la oración es amén en 200 veces, pero lo dice de todo corazón, usted lo que está diciendo repetidas veces es: Dios cumple con su promesa, Dios cumple con su promesa. Dios me va a levantar a mi mamita que está enferma, Dios va a levantar a mi hijo, Dios va a sacar a mi hijo de las pandillas, Dios me va a ayudar con estos papeles, Dios me va a ayudar con este marido cabezadura que no quiere entender. Está diciendo: Dios cumple con su promesa. Y además está diciendo: Dios es un rey fiel. No hay otro rey fiel, mis amados hermanos. No lo hay. Aquí estamos ahora en esta nación que teníamos a Trump como presidente, todo el mundo lo odiaba. Entre el otro, todo el mundo lo odia. No hay gobernante que venga a gobernar en base a nuestras necesidades o lo que más nos conviene a nosotros. Vienen a gobernar en base a lo que más les conviene. El único que nos gobierna en base a lo que te conviene a ti y a mí es Dios. Y aun cuando tú le haces una oración a Dios y no te la cumple, Dios te está diciendo: eso no te conviene, por eso no te lo doy. ¿Está conmigo? ¿Está ahí? Ahora, al decir amén, estamos diciendo: Dios Rey fiel. No se le olvide eso. Posteriormente se le asignó el significado de, usando un mismo acróstico, alef, mem, nun, se le agregó el significado de Ani, Mosher, Nafshi. Otra vez, Ani, Mosher, Nafshi. ¿Y sabe lo que significa eso? Le dejamos, creo, en las notas para que los haraganes que no les gusta escribir, no escriban, ¿verdad? Pero yo sé que todos ustedes tienen lapicero. Ani, Mosher, Nafshi. Y esto significa: yo entrego mi alma. Eso es lo que tú estás diciendo. Cuando tú dices Ani Mosher Nafshi, estás diciendo: Dios, a ti entrego mi alma. Entonces, cuando tú estás cantando esa alabanza de amén, lo que estás diciendo es: Padre, a ti entrego mi alma. A ti te he entregado mis pensamientos, Señor. Tú eres dueño de mis sentimientos. Tú eres dueño de mi voluntad, Señor. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos amén. ¿Ya se durmieron?
Ok, ahí le va más todavía. Posteriormente se le asignó el significado de que literalmente nos pone en una conexión diferente con Dios, ¿verdad? Ya no solamente es chulear a Dios. Ahora esto tiene que ver con yo me entrego. Mire, la mejor manera de usted enamorar a Dios es entregarse a Él de todo corazón. Le voy a poner un ejemplo así un poco duro y voy a ser cuidadoso por las jovencitas o jovencitos que están aquí. Usted se casa y llega a la luna de miel y su esposa le dice: mi amor, al fin llegamos, te amo. Y él le dice: ok, mi amor, procedamos. Y ella le dice: no se entrega. Y al no entregarse, ¿qué piensa el marido? Cuando tú te entregas a Dios, es otra cosa. Cuando nos entregamos al Señor, literalmente, Dios es alabado y glorificado. En algunos versículos de la Biblia tenemos amén, amén, 2 veces, y lo vamos a explicar. El Salmo 72:19 dice: bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén, amén. Lo que está diciendo el salmista es: bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Jehová, Rey fiel, a ti entrego mi alma. ¿Qué diferencia? No sé si captó. ¿Sí o no? Si no, tengo que irlo a pellizcar para que despierte. Ahora, para los israelitas, la palabra emet, que ya la mencionamos, y amén comparten 2 letras, la alef y la mem, o la A en este caso y la M. Emet, le dije que significa, ¿qué le dije que significaba? Verdad. En este caso, emet es la verdad eterna, pero amén es la verdad en este mundo. O sea, la verdad eterna es qué es lo que se realiza fuera de esta burbuja que se llama tierra. Pero la palabra que Dios dejó para nosotros, para decir verdad aquí en la tierra, es la palabra amén. Es el vocabulario terrenal para decir yo verdaderamente creo en Dios. ¿Sabe por qué se distinguen las 2 palabras? Porque un ángel jamás podrá estar agradecido con Dios por la salvación, porque no la han experimentado, solamente nosotros. Entonces, emet quiere decir verdad eterna y amén quiere decir verdad terrenal, verdad de este mundo. O sea, los ángeles no pueden decir allá en el cielo amén, 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 amén. No, porque para ellos no aplica. Esto tiene un gran significado para nosotros. Ahora, sabemos que el hebreo no tuvo vocales por años. Usted va a buscar antiguos manuscritos hebreos, no tuvieron ninguna vocal hasta después de un código de Alepo que se encontró con fecha más o menos de 930 después de Cristo. Allí es cuando, si Multimedia me hace el favor de poner una palabra ahí, una diapositiva donde aparecen los puntitos debajo de la letra. En hebreo, los puntitos que usted ve aún en la hoja que tiene debajo de la letra son las vocales. Pero esas vocales no existieron sino hasta años después de Cristo. Antes la gente pronunciaba, gracias por la ligereza Multimedia, se te agradece. Por años, siglos, no se utilizó vocales. Ellos se lo sabían de memoria. Entonces, cuando usted cambia una vocal amén, amén puede significar otra cosa. Ahora, número 4. Uso de amén en la Biblia. Y esto es bien importante, porque ya no estamos hablando en la tradición. Ya no estamos hablando el significado que nosotros le damos. Estamos hablando de cómo se usaba en la Biblia la palabra amén. Y vamos a descubrir cosas bien, pero bien importantes. Amén aparece unas 30 veces en el Antiguo Testamento. Y aparece unas 77 veces solamente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es interesantísimo
Pero cuando usted lee el Evangelio de Mateo, la última palabra de Mateo es amén. Cuando usted lee Marcos, la última palabra de Marcos es amén. Cuando usted lee la última palabra de Lucas, es amén. Y cuando lee la última palabra de Juan, es amén. Cuando lee la última palabra de Apocalipsis, es amén. Cuando usted lee todas las cartas de Pablo terminan con amén. Y 2 epístolas de las de Juan, que tiene 3 epístolas, ambas terminan con amén. O sea, eso ya es como un sello que Dios te está diciendo que lo que está escrito en ese libro, así es. Él lo respalda, es como su firma. Porque ya vamos a hablar un poquito sobre cómo Dios se identifica a sí mismo como el amén. Ahora, es interesante, Mateo 28:20 es el último y dice amén. Marcos 16:20, amén. Lucas 24:53, amén. Juan 21:25, amén. Ahora, en Apocalipsis aparece amén 9 veces. Y algunos dicen que aparece 10 porque se van a buscar amén. Y se encuentra, la computadora te dice 10 veces amén, pero una de ellas no es amén, es amén. O sea, que se amen los unos a los otros no es amén. Entonces, cuando vamos a analizar en sí, aparece 9 veces la palabra amén solamente en Apocalipsis. Capítulo 1, verso 6, 1, verso 7, 1, verso 18, capítulo 3, verso 14, 5, 14, 7, 12, 19, 4, 22, 20, 22, 21. O sea, jamás usted quizá va a escuchar otra explicación mejor sobre esta palabra. Una palabra. Así es el hebreo, mis amados hermanos. Así es el hebreo de profundo. Y si el hebreo es así de profundo, ¿cuán profundo no es nuestro Dios? Y a nosotros lo que nos pasaron traducido al español es de reventa. Es lo mejor que pudieron hacer los traductores. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos versículos donde la palabra amén se usa de una forma distinta. Póngale mucho cuidado a esto porque esto es bien interesante. Cuando usted agarra Génesis 15, verso 6, lee de esta manera: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero cuando usted lee en el original, está diciendo, en hebreo sería, y amén a Dios y le fue contado por justicia. Mire qué tremendo. Ahora, regresemos y dice, y creyó a Jehová. ¿De quién estamos hablando? De Abraham, el padre de la fe. El hombre que vino y fundó literalmente la nación de Israel. Nadie le creyó a Dios, pero Abraham sí. Todos le dijeron no, pero Abraham le dijo sí. Cuenta una historia que no es cristiana ni es bíblica, de que el papá de Abraham se dedicaba a hacer ídolos y tenía montones de ídolos, y eso sí lo podemos observar en la Biblia, que a eso se dedicaba, a fabricar ídolos. Y entonces dicen que en una ocasión el papá dejó cuidando los ídolos a Abraham, y Abraham ya había entrado en una relación con Dios y le molestaba que su padre fabricara ídolos. Y fue al campo, cortó un leño así y agarró a garrotazos todos los ídolos y se los quebró al papá. Pero no solo se los quebró, sino que dejó parado al más grande y le puso el garrote en la mano. Cuando papá vino y le dijo, ¿qué pasó aquí? Ese grandotote le dijo, agarró a todos a garrotazos. Cuenta una historia que no la tenemos en la Biblia, pero si fue así, este tipo verdaderamente entendía quién Dios era. Y yo quiero que agarre ahora el significado. Y creyó a Jehová. Eso es tan importante. Y amén a Jehová. No sé si, es que en mi cabeza yo estoy profundo, pero yo no sé si en la suya usted ya profundizó o sigue afuera. Y creyó a Jehová. Y amén a Jehová. Es como que Dios te diga, vas a abrir una gran iglesia en un lugar y la historia diga, y María
creyó a Jehová. Y como le creyó a Jehová, ella inició con un pequeño grupo y levantó una gran iglesia. ¿Gracias a qué? A que amén a Jehová. ¿Estás conmigo? O sea, es que amén, amados hermanos, es literalmente, y eso es lo que significa temor a Jehová. Temor a Jehová no es comerse las uñas, porque Dios va a venir y te va a castigar. Temor a Jehová es darle tal respeto a Él que no te cabe ni la menor duda que lo que Él dijo así va a ser. Y eso es lo que pasó con Abraham. Cuando todo mundo era pagano, incluyendo a su familia, Él le dijo amén a Jehová. ¿Y qué hizo Jehová por haberle dicho amén? Y le fue contado por justicia. Y ahora, ¿cómo se llama Abraham? El padre de la fe. ¿Por qué es el padre de la fe? Simplemente porque dijo una palabra: amén, Dios. ¡Qué tremendo! Y le fue contado por justicia. Quiero que vaya a Éxodo 4:1 conmigo. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. En hebreo, ¿qué es lo que dijo Moisés? Volvamos a leerlo. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos diga conmigo, no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha hablado Jehová. ¿Cómo dijo esto Moisés en el original? Dijo: ellos no amén a mí. Entonces, ¿qué está diciendo Abraham? Ellos no me creerán. Y volvamos, dice: ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. O sea, Moisés lo que le está diciendo es: Señor, es que está bien que la gente te diga amén a ti, pero ¿cómo me van a decir amén a mí? Nadie me va a decir amén a mí. Solamente se le dice amén a Dios, según ellos. Y van a preguntarme si tú me has hablado. Mire qué profundo esto. Amén es algo que debemos adoptar como principio de nuestra conducta. Si tan solo, mis amados, mire, que se olvide de todos mis mensajes. No se acuerde de ninguno. Solamente recuérdese del significado de la palabra amén y viva su vida cristiana diciéndole amén de corazón a Dios, y yo le aseguro que su vida va a ser revolucionada. Solo con eso. Que esta palabra marque mi estilo de vida. Esto es temor, esto es respeto a Dios. Olvídese del significado común que le hemos venido asignando a temor a Dios. Si yo digo que Dios no falla, que Cristo está a la puerta, y usted me dice amén, usted debe de decirlo de una forma que está seguro de que así será, y lo respalda con sus palabras. Si yo les digo: amados hermanos, Cristo viene pronto. Ok, si usted lo está respaldando con sus palabras, usted tiene que haberse ganado por lo menos uno este mes, porque Él viene pronto y todo mundo se queda. ¿Está entendiendo? Una vez yo estaba estudiando en un instituto bíblico. Antes de que estudiara mis carreras, estudié en un instituto bíblico. Y había una profesora, creo que era del Nuevo Testamento, y un día me dice: ay, Morales, me dice, ¿cuánto tiempo irá a durar Cristo para venir? Y le digo yo: ¿y su mamá ya se convirtió? No, me dijo, todavía no quiere. ¿Y cuál es la preocupación entonces? Predíquele. Por eso es que Él no viene pronto, porque su mamá no todavía. Mi mamá todavía estaba en salmuera en esos tiempos, y le digo: mi mamá tampoco. Entonces yo no puedo estarle clamando a Jesús que venga ya si mi familia todavía no ha sido salva. ¿Está entendiendo? Entonces nosotros no podemos abrir la boca solamente por abrirla. Si usted le dice amén, que Cristo venga ya, usted tiene que haberse ganado por lo menos a su familia. Por lo menos. Ahora, si yo digo que Dios no falla, Cristo está a la puerta,
Eso, si lo respalda usted, debe de decirlo de una manera que, como ya le dije, que lo respalde con hechos, no solamente con palabras, pero que también lo respalde con su conducta. Y la conducta de nosotros, amados hermanos, la revelamos aquí en la iglesia desde que ponemos un pie en la puerta de enfrente. Varias personas me textearon: ¿irá a haber aire acondicionado hoy en la iglesia? Si no hay, a pescar. Es más, usted vivirá, se comportará en base a su declaración. Podemos decirle eso al Señor: Señor, de ahora en adelante prometo comportarme en base a las declaraciones que yo haga con mi boca en tu casa. Con solo que Dios te dijera: no obedezcas ninguna otra, solamente obedéceme, amén, por favor. Una palabra tan cortita, ¿cómo cuesta? Ahora, el último versículo de la Biblia dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En otras palabras, el mensaje de salvación de Jesucristo, el evangelio de salvación, sea con todos ustedes. Y usted dice: amén. Pero piénselo, porque hay mucha gente todavía que tiene que predicársele. Hay un montón de gente que todavía no se ha convertido. Entonces, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, no con este pequeño grupo. Y por eso, mis amados hermanos, nosotros, yo cuando se muere un pastor, yo siento que como que un pedazo me arrancaron a mí. Acaban de matar un pastor en Tijuana de 3 puñaladas, apuñalaron a otro sacerdote anteayer. Y todo lo que les he estado diciendo, Muhammad, este pastor que se muere, son pastores que daban su vida por ganar gente. O sea, es algo serio. ¿Qué tal si yo le digo: se murió el pastor tal? Amén, ya lo sabía. Número 5. Jesús y la palabra amén. Lea conmigo Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí, ¿cómo dice Jesús? El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Oh, Jesús, después de que dice amén, se suelta unas declaraciones tremendas. He aquí el amén, el testigo fiel. No fallo. Cuando ustedes dicen amén a mí, yo no les voy a fallar. Eso dice Jesús de parte de él. Y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: nada de esto que usted ve existiría si no fuera por él. Mire un árbol, mire una rosa, mire una mariposa, mire un animal, un caballo, una vaca, un pez. Todo eso se hizo gracias a él. ¿No vale la pena decirle amén a él? Por eso él dice: yo, el amén, el que gracias a mí ven todo esto. ¿Y sabe a quién se lo dice? Se lo dice a una iglesia, tremenda la iglesia. Cristo tenía su propio estilo de predicar además, y un estilo diferente de enseñar. Él solía decir esto: de cierto os digo. Cuando nosotros lo leemos en español, dice de cierto os digo. Cuando nos vamos a leerlo en griego, ¿sabe cómo se decía en la lengua original? Amén, amén te digo. De cierto os digo. O sea, Jesús lo que está diciendo: miren, se los juro que si me andan con cuentos me los trueno. Se los juro. Amados hermanos, en una ocasión Jesús maldijo Capernaum y dijo que eso iban a ser ruinas. Vaya ahora a Israel a ver qué es lo que hay en Capernaum. Ruinas. Porque lo que el amén dice, así va a ser. Si el amén dice que te va a bendecir, escribe lo que te va a bendecir. Si el amén dice que te va a ir bien en un negocio, escríbelo, que así va a ser. Si te dice que te va a ir bien en una relación,
Escríbelo. Pero si Él te dice que en la relación te va a ir bien, coopera tú también. No venga usted a un culto de oración y pedirle a Dios que le quite 50 libras y usted se va a seguir metiendo los mismos platos todos los días. No le va a funcionar. Entonces Jesús, cuando decía de cierto os digo, no voy a fallar, él está diciendo amén, amén te digo. ¿Verdad qué diferencia? Amén. ¿Sabe cómo se decía eso en la lengua original? Le dije que amén significaba rey fiel. Lo que Jesús está diciendo, el rey fiel te lo dice. No te voy a fallar. Ahora, volvamos a leer. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿A quién le está hablando el Señor? A la Odisea. ¿Qué pasaba con la Odisea? La Odisea creía que era la última Coca-Cola en el desierto. La Odisea creía que tenían todo bien. Y lea la carta a la Odisea cómo Jesús les da duro. La Odisea estaba, es más, poneme multimedia, la Odisea capítulo 1 verso 1. Apocalipsis capítulo 3, más atrasito, cuando comienza a hablarle Jesús a la Odisea, y se va a dar cuenta que cómo era esta iglesia. La Odisea era una iglesia que estaba súper mal. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí, ¿cómo se presenta él? El amén. O sea, conmigo no se juega. Pásate al 15. El amén, conmigo no se juega. El testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Te dice lo siguiente, la Odisea. 15. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así es de que todos aquellos que vienen y dicen amén, así simplemente por abrir la boca, un día te va a llegar Jesús y te va a decir el amén. Te va a poner quieto. Sigamos. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Cómo se identifica Jesús a una persona con esa conducta? Como el amén. Conmigo no se juega. Eso es lo que Jesús está diciendo. El principio de la creación de Dios. O sea, nada existiría si no fuera por mí. No tuvieras mamá, es más, no existirías tú, no tuvieras a tus hermanos. Eso es lo que él está diciendo. La Odisea era presumida, era incrédula. Y Jesús, pon el 19, vamos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, o sea, abrí bien los ojos. Tarado. Yo reprendo y castigo a todos los que dicen amén en vano. No, a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiero que le pongan mucho cuidado a eso de cenaré con él. El desayuno para el pueblo de Israel era algo liviano, igual que para nosotros. Bueno, para algunos, un cafecito, un panito para llegar a la 1, 2 de la tarde. Para un almuerzo que no era muy la gran cosa para ellos, pero lo grande para ellos era la cena, porque ahí se bailaba, ahí se tomaba su vinito, ahí había alegría, había tiempo, se demoraba tiempo en la cena. Mire qué lindo Jesús. El amén te dice, yo no quiero desayunar contigo, yo no quiero almorzar contigo, yo no quiero ir a un Dunkin' Donuts a comprar un café, invitarte a un café y a un muffin todo viejo, ni a un almuerzo ya usted sabe.
Ponga el restaurante que más odia. Y dice, yo lo que quiero es cenar contigo, yo quiero pasar tiempo contigo. Pero yo necesito gente que verdaderamente me teman a mí. Y yo voy a cenar contigo. Qué promesa más bonita. No desayunar, no almorzar, cenar. Era la comida más importante. Según la Odisea lo tenía todo, pero le faltaba Dios. El tibio no teme a Dios. Ese es el problema. El tibio cree en Dios, pero no le teme a Dios. Sabe que existe, pero cree que puede seguir abusando de su relación con Dios, haciendo lo que siempre ha estado haciendo. Le faltaba temor a Dios. Igual que hoy, ¿verdad? Todos decimos amén sin respaldarlo con nuestros hechos, con nuestra conducta. Hoy en día, a veces, los equipos que usamos, hay personas que dicen, no, vamos a tener un cultazo. ¿En base a qué? Mire las bocinas que tenemos. Mire la multimedia que tenemos. Mire las luces. Acabamos de comprar una consola de luces buenísima. Cultazo. Jóvenes, no se trata de que hoy vamos a poner las sillas haciendo un cuadrado, vamos a poner la batería en medio, vamos a poner lucecitas y que se vea bonito y el culto va a estar glorioso. No. Si usted no le está diciendo amén de todo corazón al Dios que usted le sirve, no funciona. Mire, tenga un desmadre si usted quiere, la peor luz, sin micrófono, sin nada, pero sea genuino y Dios se va a mover. Dios te va a respaldar. Hoy en día, los equipos que usamos, sonido, luces, cámaras, son más importantes a veces que Dios. Se les invierte 200,000, 500,000 en equipos de sonido, pero no se le invierte nada en la relación con Dios. Y no funciona. No funciona. A veces los cantantes pueden comprar micrófonos de $3,500, de $4,000, pero si tu relación con Dios no está bien, no funciona, no funciona. Culmino. Debe haber culminado hace 2 minutos. Isaías 65:16. Póngase de pie. Vamos a saborear este último versículo. Póngale mucha atención a este versículo. El que se bendijere en la tierra. O sea, yo me puedo bendecir entonces en la tierra. En el Dios de verdad se bendecirá. ¿Cómo se bendice uno en la tierra? En el Dios de verdad. ¿Sabe cuál es la palabra que se usa aquí para verdad? No es la palabra emet, es la palabra amén. En el Dios de amén se bendecirá. ¡Wow! Ese amén es poderoso. En el Dios de amén se bendecirá. Y el que jurare en la tierra. Fíjese, Dios prohíbe el que nosotros andemos haciendo juramentos. Pero este es uno de los pocos versículos que como que Dios da luz verde para que juremos. Dice, por el Dios de verdad jurará. O sea, si tú verdaderamente juras porque... y ese Dios de verdad, la palabra verdad ahí es, por el Dios de amén jurará. Problemas de Dios con usted no es que usted jure por Él. El problema es que usted jure sin creer a fondo en Él. Pero cuando usted entiende que Dios es el amén, que cuando dice algo así va a ser y no va a fallar, y cuando usted le promete algo a Dios así va a ser y no va a fallar, eso se le llama temor a Dios. Y Dios no va a descansar hasta, miren lo que dice, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas. O sea, has estado sufriendo, has estado teniendo problemas, pero tomaste una decisión de venir a mí y decirme, Señor, de ahora en adelante mi amén va a ser genuino. Dice Dios, ¿sabes qué? Solo por eso, las angustias primeras las voy a olvidar. Y no solo eso, y serán
¿Qué dice? Cubiertas de mis ojos. ¿Sabe lo que está diciendo? Metiste la pata, cometiste este error. Algo milagrosamente me va a evitar que yo pueda ver eso. Y lo único que voy a ver es el que tú de todo corazón me dijiste, amén. Aquí aparece 2 veces Dios de verdad. La palabra para verdad, le decía en hebreo, debería ser emet, pero aquí se usa amén, el Dios de amén. El Dios de amén. Si hay algo que Dios te lo promete con un amén, así va a ser. Y como Él es el Dios del amén y Jesús se llama a sí mismo el amén, lo que Jesús está esperando es otro que le diga que hay otro amén, Señor. ¿Habrá algún amén más aquí en este lugar? Los israelitas sabían quién era el Dios de la verdad. Por eso Jesús en Apocalipsis 3:14 se presenta como el Dios de verdad. Ahí cuando Jesús dice el amén, lo que Jesús está diciendo, el Dios de verdad. De Isaías 65:16. A la palabra se le dice amén porque el Dios de la palabra no falla. Este libro no falla. No falla. Pablo nos recalca que las promesas de Jesús, dice Pablo, las promesas de Jesús son sí y amén. ¿Qué más querés? Todo lo que Jesús te ha prometido es sí y amén. Sí, amén. Es como cuando a veces a alguien se le acerca a uno, pastor, ¿cree que pudiéramos hacer eso? Sí, hagámoslo, hombre. Y a la gente dice, el pastor me dijo que lo hagamos. La gente confía en que lo puede hacer ahora. ¿Cuánto más Dios? Espero que me hayan entendido este mensaje de verdad. Como verás, aterrizamos en esta prédica tan edificativa con Isaías 65, verso 16. Y dice que el que se bendijere en la tierra, o sea, el bendecirme o maldecirme depende de mí, no depende de Dios. Dice el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad. La palabra aquí para Dios de verdad, como hemos dicho, es la palabra amén. Dice en el Dios de verdad se bendecirá. O sea, se leería en el Dios de amén se bendecirá. O sea, Dios llamándose a sí mismo amén, el que no falla, el que cuando dice algo lo cumple. La única manera de bendecirnos es en ese Dios, amén, que todo lo cumple, pero nosotros tenemos que ir a Él con esas expectativas de que creemos que lo que Él me prometió lo va a cumplir. Dice, el que jurare en la tierra por el Dios de verdad o el Dios de amén jurará. O sea, cuando tú verdaderamente, la Biblia misma nos prohíbe jurar, pero dice, si van a jurar, tienen que jurar por el Dios de amén. Y que ustedes entiendan que Él es el Dios de amén y que ustedes le dicen amén al Dios del amén, ahí sí se puede jurar, o sea, sabiendo de que Dios no falla. Y de esa manera, por ejemplo, cuando Gedeón usa una palabra como para refutar el que él es un gran hombre, como Dios lo llama, él literalmente casi dice, yo juro que tú estás equivocado, yo no soy la persona que tú buscas. Ese tema de jurar, dice Dios, solamente se lo permito a aquellos que entienden que yo soy el amén. Y lo profundo
de esta palabra. Entonces, ¿con qué quiero concluir? Que si en este momento tú tomas la decisión de decir, lo que este mensaje me ha dicho es verdad, todo lo que escuché en esta prédica es verdad, y dices, le voy a decir amén a Dios, literalmente estás aceptando ese mensaje, estás aceptando a Dios en tu corazón. ¿Y por qué no te atreves a hacer una oración conmigo para que no solamente quede la decisión en la mente, sino que quede confesado con palabras? Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, reconozco que te he fallado miles de veces, pero hoy entiendo que si yo digo amén a tu palabra y de ahora en adelante le sirvo a mi Dios amén y le digo amén siempre a lo que Él me diga, yo ahora me convierto en tu hijo. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados y darme una oportunidad más. Hago esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te queda nada más plantarte en una congregación, crecer, y yo te garantizo que cuando comiences a echar raíces y comiences a crecer, definitivamente tu vida va a ser transformada y te vas a quedar sorprendido de lo que Dios tiene preparado para ti. Simplemente suéltate en ese amén. Dile amén a ese Dios poderoso y tu vida va a ser literalmente cambiada. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande